¿Qué tal, queridos estudiantes? El día de hoy vamos a ver un tema muy importante, se llama electrodinámica. Vamos a colocarle como título entonces. Vamos a comenzar rápido. Electrodinámica. Tiene que ver con las leyes de Kirchhoff, ¿ya? La primera y la segunda ley de Kirchhoff. Muy bien, a ver, vamos a repasar algo teórico antes de empezar con los problemas. Ya, por ejemplo, lo que debes saber, ¿no? La corriente eléctrica. A ver, María, léete el primer texto, el primer párrafo de lo que es corriente eléctrica. ¿Qué nos dice? A ver, María. Irían las cargas positivas a pesar de que los portadores de carga sean negativos. Ok, nos dice la corriente, la dirección de la corriente es aquella seguida por las cargas positivas, a pesar de que los portadores de carga sean negativos. Entonces, esa es la dirección de la corriente convencional. Y siempre va de mayor potencial a menor potencial, ¿sí? Ya sé que las cargas negativas van al revés, ¿no? De menor potencial a mayor potencial, porque son atraídas por el polo positivo. Pero la corriente convencional es el flujo de cargas positivas. Siguiente párrafo, María. Conservación de la carga. Vamos. Ya. En una unión nodo cualquiera de un circuito eléctrico, la corriente total que entra en dicha unión tiene que ser igual a la corriente que sale. En la regla anterior, el término unión denota un punto en un circuito donde se juntan varios segmentos. La regla de unión, algunas veces llamada primera ley de Kirchhoff, es en realidad una afirmación relativa a la conservación de la carga eléctrica. Claro, ¿no? Las corrientes que entran a un nodo tienen que ser igual a las corrientes que salen. Vamos a ver si tenemos el gráfico. Ahí están, miren, ahí está. Por ejemplo, acá yo veo que entra I1 al nodo y sale I2, I3. ¿Cómo planteo la ecuación? O sea, acá le dice sumatoria de corrientes igual a 0. Las corrientes que entran va a ser positiva y las corrientes que salen van a ser negativas. I1 menos I2 menos I3 es igual a 0. O dicho de otra forma, también yo lo puedo escribir así, ¿no? A ver, otra forma de escribir esa ecuación. Vamos a hacerlo con lápiz. Las corrientes que entran, I1 es igual a las corrientes que salen, ¿no? Si esto pasa sumando al otro extremo, es igual a I2 más I3. ¿Sí? Entonces, esa es la primera ley de Kirchhoff que se demuestra a partir del principio de conservación de la carga eléctrica. ¿Se entendió esta teoría, María? ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Ok, entonces vamos a borrar los dibujos y vamos a seguir leyendo la teoría. La teoría. A ver, entonces estábamos acá. Fuerza electromotriz. Vamos, María. Fuerza electromotriz. Casi todos los circuitos requieren una fuente externa de energía para mover una carga eléctrica a través de ellos. Por tanto, el circuito debe contener un dispositivo que mantenga la diferencia de potencial entre dos puntos. Al dispositivo que realice esta función en un circuito eléctrico se le llama fuente o sede de la fuerza electromotriz, cuyo símbolo es E y se abrevia FEM. Algunas veces... Parece un E, pero es el épsilon, ¿ya? El épsilon. Ya, ok, sigue. Okay. Algunas veces conviene concebirla como un mecanismo que crea una colina de potencial y que mueve la carga hacia arriba, de donde la carga fluye hacia abajo atravesando el resto del circuito. Una fuente común de fuerza electromotriz es la batería ordinaria. Otra es el generador eléctrico de las plantas de energía. Ok, entonces, en corriente continua, las baterías son una fuente de potencial, ¿no? Las baterías de los automóviles, eso para corriente continua. Y para la corriente alterna, los generadores eléctricos, ¿no? Los generadores eléctricos, para corriente alterna. Pero lo que vamos a estudiar nosotros, básicamente va a ser circuitos de corriente continua, ¿ya? A nivel pre. Ok, siguiente, análisis de circuitos. Vamos, María. El circuito eléctrico más simple se compone de una fuente de fuerza electromotriz, una batería, por ejemplo, y un dispositivo de circuito, digamos un resistor.
Entre los ejemplos de esta clase de circuitos se encuentran las linternas o los calentadores eléctricos. En la figura vemos un circuito formado por una batería y un resistor R. La notación simbólica de los circuitos para un resistor es... Ese simbolito, a ver, lo voy a remarcar para todos nuestros amigos de las redes sociales. El símbolo de resistencia es este, ¿no? Miren, es el simbolito de resistencia, ¿no? ¿Sí? Ese es el simbolito de resistencia. Ok, seguimos. A menudo, cuando analizamos circuitos, queremos determinar la magnitud y la dirección de la corriente, conociendo su fuerza electromotriz y sus resistores. El primer paso del análisis consiste en suponer la dirección de la corriente. Cuando analicemos el circuito mediante el método de diferencias de potencial, lo recorremos una vez y llevamos un registro de las diferencias en cada uno de sus elementos. Comenzaremos en un punto cualquiera, recorreremos una vez el circuito sumando todas las diferencias de potencial y luego retornaremos al punto de partida donde debemos encontrar el mismo potencial con que empezamos. El procedimiento puede sintetizarse en los siguientes términos. La suma algebraica de las diferencias de potencial alrededor de una malla completa de circuito ha de ser 0. Ahí está. Esta es la segunda ley de Kirchhoff. También se demuestra por el principio de conservación de la energía, ¿ya? Seguimos. A la regla anterior se le conoce como regla de la malla y en ocasiones se le designa como segunda ley de Kirchhoff. En última instancia, es una afirmación concerniente a la conservación de la energía. Una vez más, comenzando en A y avanzando en el sentido de las manecillas del reloj, primero encontraremos una diferencia negativa de potencial de menos I por R. Y luego una diferencia positiva de más... al hacer 0 la suma de estas diferencias de potencial, se obtiene... Un ratito, vamos a borrar todo esto, borrar, cerrar. Okay. Ahí está. Seguimos. Se obtiene este circuito, ¿no? Mira, ¿cómo es esto? Ya, yo comienzo en A, por ejemplo. Ya, sigo. Voy en el sentido de la corriente. Siempre que paso por una corriente en dirección de la corriente, pierdo potencial. Entonces sería menos I por R. Sigo. Acá gano el potencial E, ¿no? Gano el potencial E y llego al mismo punto. Mira, es donde termino. De menos a más, a menos, ¿dónde llego? ¿No? Este está a favor de la corriente. Entonces va a dar potencial. Como va a dar potencial es positivo. Regreso al mismo punto y lo igualo a 0. ¿Ya? Y realmente, si se dan cuenta, esta es la ley de Ohm. Recordamos eso de circuitos simples. ¿Cómo era la ley de Ohm? La ley de Ohm era de esta forma, ¿no? Okay, vamos a dibujarlo. Voltaje o diferencia de potenciales y intensidad de corriente por la resistencia equivalente, ¿no? Equivalente, EQ. ¿Sí? El E, el épsilon, es como el voltaje, ¿no? La diferencia potencial. Y menos I por R procedería a sumar y quedaría esta fórmula, ¿no? Que es la ley de Ohm, ¿no? Para circuitos simples. Solamente que ahora vamos a analizar circuitos complejos. Entonces, continuamos. ¿Ya? La ley de Ohm. Ya. Esto nos habla acerca de una resistencia interna que pueden tener las baterías, ¿no? Entonces considero simplemente como una resistencia adicional. Para la resistencia equivalente, ya saben que cuando está en serie, se suman las resistencias y tendríamos esta ecuación para hallar la intensidad de corriente, ¿no? La de Kirchhoff que ya hemos estudiado, la regla de la malla. A ver, en este caso, podemos comenzar donde, en este punto. Lo voy a remarcar con mis herramientas. Dibujar. Ya voy a comenzar en este punto. Entonces, sigo. Dirección de la corriente. Asumo un sentido de la corriente. En este caso va a ser el sentido negativo, sentido horario. Entonces, veo. Entonces, es gana potenciales más epsilon sub 1. Sigo. Siempre que paso por una resistencia, pierdo potencial. Entonces, sería menos I por R1. Sigo. ¿A dónde llego? Llego a menos epsilon sub 2. Sigo. Las resistencias siempre van de más a menos potencial. ¿Ya? Acá hay un error. Entonces acá debería ser menos I por R2. Menos I, acá es más menos, ¿ya? Acá un pequeño error.
menos I por R2, llego al mismo punto y lo igualo a 0. Esa es la ley de Myers, ¿no? La ley de Myers. Luego, ¿qué tenemos? El puente Wheatstone. El puente Wheatstone quiere decir que el producto de resistencias, cuando es igual, la corriente que pasa por este ramal es 0. ¿Ya? La corriente que pasa por este ramal es 0. Entonces puedo eliminarlo y puedo trabajar normalmente, ¿no? Esto es en serie, y esto es en serie, y finalmente en paralelo. Pero eso siempre puedes hacer siempre y cuando que el producto de resistencias R1 por R3 sea igual a R2 por R4. En ese caso se elimina este ramal. O dices que la corriente que pasa por este ramal es 0. ¿Sí? Okay. Ahora sí vamos a hacer los problemas. Vamos a comenzar con el problema número 1, que es un circuito complejo. ¿Por qué circuito complejo? Porque hay más de una fuente. En este caso hay 3 fuentes. Entonces, vamos a hacerlo en la pizarra, que ya tenemos. Y vamos a copiarlo. Vamos a copiar el problema. Una instantánea. Problema número 1. Ya. Ahí está el circuito, ¿no es cierto? Entonces vamos a elegir un sentido de la corriente. Ok, profe, ¿qué sentido? Puede ser cualquiera. Si te sale negativo, quiere decir que era el sentido contrario. Entonces no te hagas problemas con respecto a eso. Simplemente vamos a elegir cualquier sentido, ¿no? En este caso voy a elegir el sentido horario. Voy a suponer que la corriente es en este sentido. Si te sale negativo, quiere decir que era el otro sentido, ¿ya? No me hago problemas. Elijo un sentido. Ahora elijo un punto. Ya, voy a suponer este punto. ¿Ya? Punto A. Lo correcto es colocar de esta manera. Ya, parto del potencial en A. Entonces, mira, esto también nos va a servir para la ley de trayectorias. ¿Ya? Nos va a servir para la ley de trayectorias. Entonces voy a escribir acá. Escribo potencial en A. Paso por la resistencia de 2 menos 2I. Paso por 2I. ¿Ya? Y luego paso por esta fuente. En este caso está en contra de la corriente, así que le va a quitar potencial, ¿no? De más a menos, llego a menos, entonces menos 20 voltios. Menos 20 voltios. Sigo. Paso por la resistencia de 4. Menos 4 y solamente hay una corriente. Esta fuente está a favor de la corriente, así que va a dar potencial, ¿no? Entonces le va a dar esta diferencia potencial. Más 10, más 10, más 10 voltios. Sigo. Esta fuente también está a favor de la corriente. Sería más 40. Más 40, ¿no? Ya saben que este es el borne negativo, el gordito es el negativo y este es el borne positivo. Está a favor de la corriente, ¿no? Entonces llego al potencial en A, ¿no? Entonces sigo. Llego al potencial, entonces lo igualo al potencial en A. Entonces mira, si fuesen puntos diferentes, este resultado me daría la diferencia de potencial, ¿no? Simplemente esto lo paso a restar y tendría la diferencia potencial si fuesen puntos diferentes. Pero como es el mismo punto, entonces este factor y este factor se eliminan. Entonces lo que yo puedo hacer es simplemente es decir, todo este cálculo, igualarlo a 0. A ver, vamos a operarlo, ¿ya? Menos 2 y 1, menos 4 y 1 sería menos 6, menos 6i, ¿no? Y ahí los positivos serían, a ver, los números. Menos 20 más 10 es menos 10. Menos 10 más 40, menos 10 más 40 es más 30, ¿no? Entonces lo igualas a 0. ¿Cuánto vale el i? Entonces el i me sale 5, ¿no? Con i igual a 5, esa ecuación es igual a 0. Entonces lo que debemos marcar, en este caso me salió positivo, quiere decir que el sentido que yo asumí era el correcto. Es el sentido horario, ¿no? Sentido negativo, sentido horario. Entonces vamos a marcar, la respuesta es 5 amperios. Respuesta correcta, respuesta SB. Stratum volt. ¿Qué tal, María? ¿Se entendió? Sí. Ok, entonces continuamos. Este está sencillo, este también. A ver, ¿cuántos mayas de repente? Ya, por ejemplo, el 8.
Vamos a hacer el 8. Que es con la ley de trayectoria, ¿sí? Ya, a ver. Ya, ¿qué me dice el problema 8? Me dice hallar la diferencia potencial entre A y B, si la intensidad de corriente de la rama que se muestra es de 3 amperios. Me dice que el potencial en A es mayor que el potencial en B, entonces la dirección de la corriente, ¿no? Potencial es mayor, va de más a menos, ¿no? Esa es la dirección de la corriente, de mayor potencial a menor potencial. Está. Y esta corriente nos dice que es este I, nos dice que es 3 amperios. Ya, entonces voy a utilizar la ley de trayectorias. Comienzo en el punto A, entonces digo potencial en A menos 4 por la corriente, pero la corriente hemos dicho que es 3. Sigo. De menos a más, mira. De menos a más. Entonces este está a favor de la corriente, va a dar potencial. Entonces acá coloco más 10 voltios. Luego sigo, menos 3 por la corriente que es 3. Y luego sigo, en este caso, esta fuente va de más a menos, así que va a quitar potencial, ¿no? Si le quita potencial sería menos 5. Y le igualo al potencial en B. Potencial en B. Ya está. Entonces simplemente tendré que hacer el cálculo algebraico y ya tendría la respuesta. Entonces acá tendríamos, a ver si me ayudas, María, ¿cuánto sale en la parte numérica? Menos 12 más 10, menos 9, menos 5. Y eso nos sale menos 16, ¿sí? ¿Sí? Entonces, menos 16, acá como el potencial en A es mayor, este potencial en B pasa a restar, entonces yo tendría que escribir potencial en A menos potencial en B es igual, ¿no? Lo igualo a 0. Entonces digo que el potencial en A menos el potencial en B es igual a 16 voltios, ¿no? 16 voltios. Y esa sería la respuesta correcta, la respuesta estratumvolcán, ¿no? Que estaría en la alternativa, la E de nano. ¿Qué tal, María? ¿Se entendió? Sí, A ver, profesor. ok, entonces continuamos con otro tipo de problemas. Ya, esto también es igual, es igual. Ya, esto de los amperímetros ideales, ya vamos a trabajarlo. ¿Qué es un amperímetro ideal? Su resistencia se considera igual a 0. Así es que es como si no interviene en el circuito. Su resistencia es igual a 0. En cambio, los voltímetros ideales, por ejemplo, el que está acá, su resistencia es infinita. O sea, por acá no circula corriente. O sea, es realmente como si no existiera en el circuito. ¿Sí? Está de referencia nomás. Entonces, acuérdate, amperímetros ideales, resistencia igual a 0, y voltímetros ideales, resistencia infinita. ¿Ya? Resistencia infinita. Entonces ahora vamos a hacer este tipo de problemas con un amperímetro ideal. Entonces, como su resistencia es 0, no va a interferir mucho en el circuito, ¿no? No interfiere. Más bien, si fuese un amperímetro real, sí tendría una resistencia interna, y ahí sí va a cambiar, ¿no? Va a interferir en el circuito. Eso sí es correcto. Lo que vamos a hacer en este caso, vamos a utilizar la ley de mallas, ¿no? La ley, porque veo que son dos mallas, esta malla y esta malla. Entonces, vamos a elegir un sentido de la corriente. A ver, lo voy a hacer. Este espacio. Vamos a hacerlo así. Entonces, vamos a elegir un sentido. ¿Ya? Este, como es más o menos, va en este sentido. ¿Ya? Este vamos a hacer que sea I1. Y este, como ya elegí este sentido, este en dirección contraria. Para que las dos corrientes entren a este nodo. Al nodo X, vamos a decirle. Entonces, este va a ser mi I2. ¿Qué lectura va a registrar el amperímetro? Las corrientes que entran son iguales a las corrientes que salen. O sea, registraría una corriente igual a I3.
pero sabemos que I3, la corriente que baja, ¿no? Porque este viene así, es I1, viene aquí, viene I2, y por acá baja I3, ¿no? Baja I3. La corriente que registra el amperímetro es I3, ¿ya? Según mi convención de signos, ese sería el sentido de las corrientes. Ahora, ley de mallas, elijo un punto, voy a elegir el punto A, por ejemplo, acá, y el punto B acá, ¿ya? Para las dos mallas. Entonces vamos a plantear para el primero, para el punto A. Entonces ya sabes que si regresa al mismo punto, lo igualas a cero. Fácil, ¿no? Ya más rápido. Ya no voy a hacer como la ley de trayectorias, simplemente lo igualo a cero. Lo sigo, miren, lo voy a hacer con otro color. Un color celestito. Sigo la dirección de la corriente. ¿Ya? Así. Ya. ¿Qué pasa con esto? Va de menos a más. Va a ganar potencial. Entonces acá vamos a escribir en la ecuación más 20. Más 20, porque gana potencial. A ver, seguimos. Sigo la dirección de la corriente. Acá, siempre que paso por una resistencia, pierdo potencial. Así es que voy a escribir entonces. Sería menos 2. Y la corriente que pasa por este ramal es I1. I1. Entonces sigo. Viene por acá pasa I3. Entonces acá voy a escribir. Como no hay resistencias, no hay caídas de potencial, ¿no? Porque este es un ramal sin resistencias. Entonces no interesa mucho. Entonces llego acá, y acá sí hay caída de potencial. Menos 3 veces, y la corriente que pasa por este ramal también es I1. Y llego al mismo punto, llego al punto A, entonces lo igualo a 0. Entonces de acá, incluso de acá se puede reflejar cuánto es I1, ¿no? Está fácil, sería... A ver, al ojo, María, ¿cuánto sale I1? 4. 4, ¿no? Si sale positivo, quiere decir que es la dirección correcta. 4 amperios. Si te salía negativo, quiere decir que era el sentido contrario. Ahora vamos a trabajar la otra corriente. De la otra malla, ¿no? Esta malla, donde está I2. Parto del punto, a ver, con un lapicito. Sigo la dirección de la corriente siempre, ¿no? Voy en el sentido, en este caso, sentido positivo, sentido antihorario. Sigo. Acá pierdo potencial, porque este va de más a menos. Pierdo potencial. Entonces debo escribir aquí menos 60. Sigo. Dirección de la corriente, entonces sería menos 4 y 2. Menos 4 y 2. Sigo. Acá no hay nada, no hay caídas de potencial. Acá, menos 6. Menos 6 y 2. Menos 6 y 2, ¿no? Llego acá y llego al mismo punto, así es que lo igualo a 0. Entonces ahí, a ver, María, ayúdame por favor, ¿cuánto sale I2? Operando. Sería menos 6. Menos 6, ¿no? A ver, menos 10 y menos 6. Menos 6. Entonces quiere decir, menos 6 amperios, que la dirección correcta de la corriente era la dirección opuesta. ¿Ya? Pero eso no importa, porque solamente si me preguntan la intensidad de corriente en esta malla es 6 amperios, ¿no? El valor absoluto. Ok, entonces ya sabemos según nuestra convención, ¿no? Nuestros sentidos. Entonces decimos I3 es igual, según lo que hemos planteado, a I1 más I sub 2. Entonces simplemente hago las operaciones. I1 es 4 y I2 es menos 6. ¿Cuánto nos da eso? Eso nos da una corriente de menos 2. ¿No? Menos 2. Ok, ya saben que si sale negativo, quiere decir que es dirección opuesta, ¿no? La dirección opuesta. I3 no es en este sentido, sino es hacia arriba. Entonces, pero en valor absoluto, la intensidad de corriente de I3 es 2 amperios. Entonces aquí deberíamos marcar en este caso la B de bueno. ¿Qué tal, María? ¿Se entendió? Sí, profesor. Claro, ¿no? Eso es lo correcto. Entonces vamos a hacer otro problema. A ver. Ahora vamos a hacer uno más, el 12.
Nos habla de potencia, ¿no? Potencia, a ver. Nos dice, en el circuito que se muestra en la figura, hallar la potencia disipada por la resistencia de 2 ohmios debe ser, ¿ya? 2 ohmios, no W, 2 ohmios. Entonces tenemos que hallar la corriente. Primero tenemos que hallar la corriente y luego le vamos a aplicar esta fórmula. Potencia es igual a pi, intensidad por voltaje. Ahora sabemos por la ley de Ohm que voltaje es I por R. Entonces I multiplicado, que voltaje hemos dicho que es I por R según la ley de Ohm. ¿Qué nos sale? Nos sale pues I elevado al cuadrado por la resistencia, ¿no? De esa forma nosotros podemos calcular la potencia disipada por la resistencia. ¿Qué unidades tiene la potencia? Vatios. 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 También puede ser watts, ¿ya? Vatio es lo mismo que watts. Tiene la misma notación. Vatio es lo mismo que watt. Solamente que vatios es correcto para circuitos eléctricos y watt es correcto para sistemas mecánicos, ¿ya? Watt, potencia, y vatios es lo mismo, es, matemáticamente hablando. Solamente es cuestión de nombres nada más. Para circuitos decimos que la potencia está dada en vatios, ¿ya? Ok, entonces ya tenemos la fórmula. Nosotros tenemos que hallar la corriente que pasa por la resistencia de 2. Así que vamos a utilizar, en este caso, la segunda ley de Kirchhoff, o también llamada ley de Mayas. Entonces, este es más 6, más 4. Yo creo que la dirección de la corriente es así, ¿eh? Para que me salga positivo. Profe, ¿cómo sé que es este sentido? Porque mira, este es más 6 y este es más 4. Los dos están a favor, entonces yo creo que así debe salir positivo, ¿eh? Entonces, este es I1. Si has elegido ese sentido, entonces no te hagas faltas. El otro lo eliges en sentido contrario. Ya sabes que si sale negativo, es la dirección opuesta, pero no te das bolas. Solamente analiza el 1 y ya es suficiente. Ok. Entonces vamos a plantear las ecuaciones. Vamos a elegir en este caso este punto, el punto A, y este en la otra malla, el punto B. Entonces para el punto A, para la primera malla, me voy en sentido de la corriente. Entonces mira, vengo por acá, acá sería más 6, ¿no? Más 6. Más 6, sigo, acá sería más 4, ¿no? Más 4. No hay resistencia, no hay caídas de potencial. Entonces acá sigo, menos 2 por I1. Menos 2 por I1. Llego al mismo punto, entonces lo igualo a 0. Pues ahí está el ojo, ¿no? ¿Cuánto sale I1, María? A ver, ayúdame por favor. ¿Sería cuánto? 5. Ya, 5 amperios. Se acabó. 5. Entonces era la dirección correcta de la corriente, ¿no? Ahora, en la otra malla, haces lo mismo. Llegas al punto B, mira, en el sentido de la corriente. Primero vas por acá, ¿no? Porque ese sentido horario. Entonces vas por acá. De menos a más es ganas potencial. Más 8. Sigue. Más 4. Más 4, menos 4, menos 4. En este caso es I2. I2, sigues acá, I2, y llegas al mismo punto. Ya llegaste al mismo punto, así que todo lo igualas a 0. Ok, entonces, a ver, María, por favor, ¿cuánto es I2 de esta ecuación? 3 amperios. 3 amperios, ya está. Ya tengo las corrientes. Ahora, la pregunta es, si me preguntan la lectura del amperímetro, ¿cuánto sería? La suma de corrientes, I1 más I2, sería 5 amperios. Pero eso no me preguntan, ¿no? Me preguntan la potencia de la resistencia de 2, así que voy a utilizar esta fórmula. Para la potencia es igual a la corriente que circula por esta resistencia. ¿Cuánto es? Es I1. Entonces sería 5 elevado al cuadrado por la resistencia, que en este caso es 2 ohmios. Y eso es 25 por 2 es 50. ¿50 qué? Vatios. Ya, te he dicho que también puede estar expresado en watts. Watts. En watts. En watts. Creo que watts. En watts. Entonces aquí vamos a marcar, en este caso, 50 watts. ¿Sí? ¿Está claro, María? ¿Lo entendiste? Sí, profesor. Ok, entonces continuamos con otro problemita. Ahora vamos a hacer
Uno diferente. Ya, el 16. Me parece que es un poco diferente. Vamos a hacerlo rápido más. Dice, en el circuito indicado, determine la energía disipada por la resistencia R de 4 ohmios debe ser, ¿ya? Durante 100 segundos. La de 4 ohmios. Ok, vamos a aplicar entonces la ley de mallas, como ya sabemos, como siempre hemos hecho. Entonces aquí vamos a elegir una corriente. Más, este es más allá. Yo creo que en este circuito la corriente debe ser así. Profe, ¿cómo sabes? Porque este es mayor, ¿no? 4 voltios y este es 2 voltios. Para él sería dirección contraria, pero para él sería en esta dirección. Entonces yo creo que este le gana. Vamos a decir que este sea mi I1. Entonces, si has elegido este, entonces dirección contraria. Para que entren, este tiene que ser así. Dirección contraria. Para que las dos corrientes entren a este nodo. Al nodo X, vamos a decirle. Este debe ser I2. Ya no te rayes, simplemente dirección contraria, para que plantees las ecuaciones. Entonces vamos a plantear. En este caso vamos a elegir, voy a elegir este punto A, y acá el punto B. Ya está. Entonces, si elijo el punto A, me voy en dirección de la corriente. Acá sería más 2, ¿no? Más 2. Pero dirección de la corriente, perdón, estoy yendo en dirección contraria. En este sentido, sería primero hacia la izquierda. Dirección de la corriente. Menos 1 por I1. Menos 1 por I1. Sigo. Acá sería más 4. Más 4. Menos 4. Hay una caída de potencial. Menos 4. Pero la corriente que pasa por este ramal es la suma de corrientes. O sea, sería I1 más I2. ¿Ya? Porque es I3 la corriente, pero I3 es I1 más I2. Sigo. Entonces acá llego a un menos 1 por I1. Sigo. Acá llego de más a menos. Entonces pierdo, ¿no? Pierdo potencial. Sería menos 2. Llego al mismo punto, así es que lo igualo a 0. Okay, vamos a operar esta ecuación. Vamos a operar. Sería menos 4 y 1, menos 1 y 1 sería menos 5. Menos 5 y sub 1. El caso I2 sería, perdón, sería menos 4 menos 6, ¿no? Menos 4 menos 6 y 2. Menos 6 y 2. Menos 6 y 1, y para I2 sería menos 4. Menos 4 y sub 2. Sería 4 menos 2 sería menos 2. Menos 2, y eso lo igualo a 0. Ya tengo la primera ecuación de la primera malla. Ahora voy a plantear para la segunda malla. Pues voy al punto B, me voy en dirección de la corriente, entonces en este caso sería menos 1 por la corriente que circula por acá, que es I2, y sub 2. Sigo, más 4. Más 4, sigo, menos 4. Ya saben que la corriente que pasa por ahí es I sub 1 más I sub 2. Cierro. Luego llega una resistencia de 1, menos 1 por I sub 2, ahora la corriente es I sub 2. Sigo, acá pierdo potencial, menos 2, y llego al punto B, entonces lo igualo a 0. Ok, vamos a trabajar un poquito más esta ecuación. A ver, sería menos I2, menos 4, menos 5, menos 6, ¿no? Menos 6 y sub 2. Ahora el I sub 1 sería menos 4 y 1. Simplemente menos 4 y sub 1. Ahora los números. 4 menos 2 sería menos 2, ¿no? Menos 2. Y eso lo igualo a 0. Ok, entonces ya tengo estas dos ecuaciones, así es que voy a ordenar esta ecuación y la voy a multiplicar por cuánto. Este es el sistema de ecuaciones, ¿ya? Entonces, tengo... Creo que el mínimo, mira, acá tengo 6 y 1, y acá tengo 4 y 1. El mínimo con un múltiplo de 6 y 4, ¿cuánto es? Creo que es 12, ¿no? Entonces ya saqué el mínimo con un múltiplo, entonces yo creo que esto se convierte en 12.
lo multiplico por menos 2. Y esta ecuación lo multiplico para que este se convierta en 12, pero en 12 de signo opuesto, este sale positivo, este tiene que ser negativo, por 3. Y luego lo voy a sumar. Entonces, ya, la primera ecuación, la de arriba, la multiplico por menos 2. Entonces, por menos 2 acá sería 12 veces y sub 1. 12 veces y 1, acá sería más 8. Más 8 y sub 2 sería más 4, ¿no? Más 4 y lo igualo a 0. Ahora, la de abajo también lo multiplico por 3, pero lo voy a ordenar primero, ¿ya? Lo voy a ordenar. Entonces, menos 4 por 3, entonces sería menos 12. Menos 12 y sub 1. ¿Ya? Y el otro sería 3 por menos 6 sería menos 18. Menos 18 y sub 2, ¿no? Menos 18 y sub 2. Y ahora, menos 2 por 3 sería menos 6. Y ahora si lo igualo a 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a resolver el sistema de ecuaciones. Para eso voy a sumar las ecuaciones. Y si yo sumo las ecuaciones, hay una variable que se va a eliminar. En este caso va a ser y sub 1. Si tú sumas, este factor se elimina con este factor. Eso es lo que queríamos, ¿no? Trabajar todo en función de una sola variable. Entonces sería menos 18 más 8 sería menos 10. Menos 10 y sub 2. Y acá sería menos 2. Y eso lo igualo a 0. Entonces voy a obtener que i sub 2, hacia el ojo nomás. ¿Cuánto sale? 2 sobre 10, sobre menos 10. 2 sobre menos 10 es menos 0.2, ¿no? Menos 0.2. Ya, quiere decir que la corriente era en sentido opuesto, ¿eh? Era en sentido opuesto, ya, pero no importa. Ahora vamos a hallar I sub 1. Entonces, I sub 1 sería igual a ver a cuánto. Si reemplazo menos 0.2 en cualquiera de las ecuaciones, puede ser la de arriba, esta ecuación, la de arriba. ¿Cuánto sale? I sub 1. A ver, vamos a reemplazar. Entonces sería... Profesor, ¿Qué pasó? en el momento, en la primera operación, en la primera ecuación de arribita, Está acá. ¿no sería más 4 menos 2, daría 2 positivo? Igual en la siguiente. En esta que está acá, a ver, voy a revisar las ecuaciones. Menos 2, acá sería 2, En ese. 12 y 1, 8 y 2, acá sería más 4. Y la siguiente sería menos... No, o sea, me refiero en las primeras. Acá, esta. Ajá, sí. A ver. En la parte final, ¿Ya? más 4 menos 2 Ah, es más 2. sería 2 positivo. No, Ujú. un error de signo ya malogrado todo. Tienes razón. Entonces vamos a corregir. Igual en la siguiente. A ver, más 4 menos es más 2, ¿no? Tienes razón. Tienes razón. Ahora vamos a corregir entonces. Entonces, ya llegó esta ecuación y llegó esta ecuación. Multiplico por menos 2, esto va a ser igual, esto también, y acá sería menos 4, ¿no? Acá sería menos 4. Y por acá sería, en este caso, más 6, ¿no? Más 6. Más 6, ya. Entonces vamos a sumar, y acá sería más 2, ¿no? Sería más 2. Entonces el signo va a salir positivo. Más 0.2. Quiere decir que es la dirección correcta de la corriente, ¿no? Es la dirección correcta, es 0.2. Entonces, este valor lo vamos a reemplazar ahora en cualquiera de las ecuaciones. Puede ser esta o esta, o en cualquiera. Vamos a reemplazar en la de arriba, ¿ya? Vamos a obtener I1. A ver, ayúdame con eso, María. ¿Cuánto sale I1 si reemplazas 0.2 en esta ecuación, ¿ya? En la que está acá. Voy a elegir esa, a ver. 8 por 0.2 menos 4. Y sale, ¿cuánto sale? 0.2 también, ¿no? María, ¿estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿O sale menos 0.2? A ver. Sí.
Sí, también sale 0.2, ¿no? Positivo. Quiere decir que son los sentidos correctos de la corriente. Sentidos correctos. Los dos salían 0.2. Ya, entonces la pregunta es, en el circuito indicado determinar la energía disipada por la resistencia R de 4 ohmios, acá. Entonces la corriente que pasa por la resistencia de 4 ohmios sería I3. Entonces, vamos a colocar acá. I3 es igual a I sub 1 más I sub 2. Y eso sería 0.2 más 0.2 es 0.4. Ya tengo la corriente que circula por la resistencia de 4 ohmios. Ahora aplico la fórmula de potencia. Potencia es pi, ¿no? I por V. O también puede ser I al cuadrado por R. Eso ya lo hemos visto de la ley de Ohm. Y vamos a reemplazar 0.4 elevado al cuadrado por la resistencia, que es 4. Si todo está bien, nos debe salir clave. Ayúdame con eso, María, ¿cuánto sale ese cálculo? ¿4,8? ¿Segura? 0.4 al cuadrado por 4. Me salió 0.64. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? A ver. 0.64, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, sería vatios, o ya hemos dicho que es watts, ¿no? Entonces, ya, esa es la energía, de la potencia, perdón. Entonces, vamos ahora a definir la energía. Sabemos que potencia es igual a energía sobre tiempo. Energía sobre tiempo. Entonces, si despejamos la energía de acá, la energía va a ser igual a la potencia por el tiempo. Entonces, la potencia es 0.64 watts o vatios. He dicho que es lo mismo, no hay problema. Y yo sé que vatio es joule por segundo, así que multiplico por el tiempo y tendría la energía en joule. ¿Cuánto tiempo es? 100 segundos, entonces sería por 100. Y eso nos daría 64 joule, entonces, ¿no? La energía, 64 joule. Efectivamente, ¿no? Nos salió la respuesta que en este caso está en la D. Si no me avisabas ese error de signo, no me iba a salir, ¿eh? Muy bien, María. Excelente, ¿no? Quiere decir que estás atenta a la resolución. A ver, analízalo. ¿Está claro, María? ¿Lo entendiste? Sí, profesor. Entonces ya llegamos a la respuesta correcta. Vamos a continuar. Vamos a continuar. A ver, uno más. Diferencia apareció en el punto A y B. A ver, vamos a hacer como cual. Ya, esto con voltímetro ideal, ¿ya? Con voltímetro ideal. Ya, mira. Vamos a ver si me sale, ¿eh? A veces no me sale la primera. Vamos a ver. Ya. Ya. Ya hemos dicho que el voltímetro ideal tiene resistencia infinita, así es que como si no estuviese en el sistema. Entonces, vamos allá a la resistencia equivalente en este sistema. A ver, acá sería 2 más 1, sería 3. 3 más 3 sería 6, porque están en serie. Esto lo eliminas, como si no estuviese. Entonces, 3 y 6 están en paralelo, producto sobre suma. Sacas una sola resistencia que va de acá para acá, que une estos dos puntos, que reemplaza todo esto. ¿Y cuánto sería? A ver, ¿cuánto sería? Producto sobre suma, María. ¿Cuánto sale esa resistencia? 2 ohmios. 2 ohmios, ¿no? Entonces, sumamos la resistencia equivalente. 4 más 2 es 6. 6 más 3 es 9. Ya tenemos que la resistencia equivalente sería 9. 9 ohmios. Ya sabes que ohmios es así. 9 ohmios. Y aplicamos la ley de Ohm. B es I por R. El voltaje es 27. La intensidad de corriente no sabemos, llamamos I, pero la resistencia sé que es 9. Entonces, de acá vamos a sacar que I nos sale 3 amperios, ¿no? 3 por 9, 27. Ya tenemos la corriente total. Ahora,
yo te dije que cuando tenga resistencias, la corriente se divide en forma inversamente proporcional a las resistencias. ¿Ya? Mira, entonces viene una corriente que sale del borne positivo, ¿no? Que viene de 3 amperios. 3 amperios. Y acá, mira, acá es como 3 y acá es como 6, ¿no? Supuestamente este ramal. Como 3 y como 6. Ah, ya. Entonces, ¿qué relación tiene? De 1 a 2. Como es de 1 a 2, no, acá circula 4K, 2K, y acá circula acá. Otra forma que te dije es que saques el mínimo con un múltiplo a 3 y a 6, sería, ¿no? 6 el mínimo con un múltiplo, entonces multiplicas acá por K, y acá multiplicas por 2K. La cosa es que el producto debe dar siempre el mínimo con un múltiplo, que en este caso es 6K. ¿Ya? Ok, esa era otra forma. Ahora, dices, por acá circula una corriente igual a 2K, y acá una corriente igual a K. Entonces, dices, 3K es igual a 3, ¿no? Porque las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen. O sea, acá despejas la constante, que en este caso sale 1. Quiere decir que por aquí circula 1 amperio y por acá circulan 2 amperios, ¿no? Colocaré 2 amperios y acá 1 amperio. Ya está. Entonces, ok, podemos trabajar así. Mira, acá le puedo dar un potencial 0 y acá potencial 27. Potencial 27, porque es la diferencia potencial de la fuente. Ok, entonces de acá pierde potencial. ¿Cuánto pierde? 4 por 3 es 12. A 27 menos 12, ¿cuánto nos da? 27 menos 12, a ver. 15. Menos 12 nos da 15. Quiere decir que potencial en este punto es 15. Ya, mira, ¿cuánto es el potencial en este punto? Mira, como es de más a menos potencial, y la diferencia potencial es el producto, I por R. ¿Cuánto es I por R? 4 voltios, ¿no? Como la diferencia potencial es 4 voltios, acá debe ser, ¿cuánto? 11 voltios, ¿no? Para que la diferencia potencial entre 15 y 11 sea 4 voltios. I por R es la diferencia potencial, 11 voltios en este punto. Ahora acá, la diferencia potencial es I por R, según la ley de Ohm. Debe de ser 3 voltios. Entonces, el potencial en este punto tiene que ser 15 menos 3. 15 menos 3, ¿cuánto es? 12, ¿no? ¿Me entiendes esa idea? 12 voltios en este punto. Entonces, como el voltímetro se coloca en paralelo, siempre los voltímetros se colocan en paralelo, los amperímetros se conectan en serie, los voltímetros en paralelo. Entonces, si este es 12 voltios, mira, lo voy a colocar con otro color, ¿ya? Para que la veas. Ya, este es 12 voltios, ya hemos determinado. Y este es 11 voltios. ¿Cuánto es la diferencia potencial? Sería de 1 voltio, ¿no? Entonces, esa sería nuestra respuesta correcta, nuestra respuesta stratum volcán. ¿Qué tal, María? ¿Lo entendiste? ¿Sí? ¿Me entendiste esto? ¿Cómo es? Sí, profesor. Ok, entonces tú ya sabes hacer este tipo de problemas, ¿no? Acá el eje 0, 27. La diferencia potencial es 27, caídas de potencial. Ya sabes, la diferencia potencial acá es I por R y lo calculas, ¿no? Ok, entonces hemos hecho el problema 24. Ojalá que nos alcance tiempo para hacer un problemita más. Ok, voy a hacer este problema para terminar. Cuando es compuesta a tierra. Mira. ¿Qué tal si acá me dicen, me ponen a tierra? Este simbolito significa tierra. Entonces voy a considerar que el potencial en este punto es 0. ¿Ya? El potencial es 0. Entonces acá tú dices, si este es 0, 0, 0, acá es 0. ¿Cuánto es el potencial acá? Es 20, ¿no? Para que la diferencia de potencial sea 20. 0, 0, 0, acá 0, potencial 0 y acá sería 15. Potencial en este punto. Entonces ahora dices, aplicas la ley de trayectorias de este punto a este punto. La ley de trayectorias es de este punto a este punto. Y la ley de trayectorias es de este punto a este punto. Y 1, y 2, y 3. Entonces dices, sumatoria de voltajes entre resistencias es la corriente I1. Sumatoria de voltajes sobre resistencias es las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen, ¿ya? Entonces mira, a ver, las corrientes que entran es I1 más I2. Sumatoria de voltajes, ya, vas acá. Potencial. Para I1, por ejemplo, para I1 está acá, ¿no? 20, potencial en 20. Sigue. Potencial de 20.
menos el potencial en A, ¿sí? Es igual, ¿no? Sobre las resistencias. 10 más 20 sería 30. Si quieres, te lo explico así con la ley de trayectorias. ¿Eh? Mira, ya, 20, colocas 20 menos 10 y 1, colocas 10 y 1, sigues menos 20 y 1, y llegas al potencial en A. Potencial en A. De esta ley de trayectorias sacas esta ecuación. O sea, si despejas el I1 sería potencial en A, o sea, esto pasa como positivo, 20 menos el potencial en A sobre 30 es I1. ¿Me entendiste cómo saqué esta ecuación? Llegamos a esta ecuación, María, ¿lo entendiste? ¿Está claro? Sí, profesor. He hallado la corriente I1, según la ley de trayectorias. Ok, entonces lo mismo haces para la corriente I2, ¿no? Lo mismo. Y para la corriente I3, ley de trayectorias, ¿no? Vas a llegar a lo mismo. Potencial en A menos el potencial en B, que hemos dicho que es 0, sobre la suma de resistencias, que es 30. ¿No? Ley de trayectorias. Ok, resuelves. Ahora vamos a seguir resolviendo. ¿Cuánto sale acá? Esto sería 260 más 90, ¿no? 260 más 90. Eso es 350. Vamos a colocarlo acá. Esto continúa acá, ¿ya? 350. Es igual. 13 más 13 es 26. 26 más 6, 26 más 6, 32, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, María? 36 potencial en A. O sea, acá despejo el potencial en A, que es lo que me preguntaban, ¿no? ¿Cuánto es el potencial en A? Sería 350 entre 36. Y eso es. Hemos hecho bien los cálculos, María. A ver, analízalo. 260 más Creo que sería 32, 32, ¿no? porque 13 más 13 es 26. Ajá. Tienes razón. 32. Vamos a colocar acá. 32. Potencial en A. ¿Cuánto sale el potencial en A entonces? María, por favor. 350 entre 32. Y eso nos da, ok, esa es la respuesta correcta, 10.94 aproximadamente. 10 punto o coma 94. Y esa sí es la respuesta correcta. 10.94 voltios. ¿Sí? Entonces, mira, si acá coloco un voltímetro ideal, la diferencia de potencial entre estos dos puntos sería 10.94 voltios. ¿Qué tal, María? ¿Lo entendiste el procedimiento para hallar el potencial en el punto A cuando está conectado a tierra? Cuando veas conectado a tierra, simplemente consideras que el potencial en este punto es 0, ¿ya? Y luego haces tus cálculos, como ya sabes, con la ley de trayectorias, con la ley de mallas, con la ley de nodos. ¿Sí, María? ¿Está claro? Sí, profesor, pero en I3, para que me salga, vea menos de... Allá. Eso de ahí, como que Lo voy a no. hacer, con otro color, mira. La ley es lo Ajá. mismo, mira. Ley de trayectorias. Potencial en A. Potencial en A. Menos I3 por 30, ¿no? I3 por 30. ¿Y qué llegas? Llegas al potencial en B. El potencial en B es 0. Por eso es que, si tú despejas, vas a llegar a esta ecuación, que está acá. Simplemente aplicando la ley de trayectorias. ¿Sí? ¿Lo entendiste ahora sí? Sí, ahora sí. Lo mismo haces con el ramal del caso de I2. I2, ni la corriente I2, lo mismo. Aplicas ley de trayectorias y despejas la corriente. Y te sale que I2 es todo esto. Luego lo demás es álgebra, ¿no? Operas, ¿no? Operas, sumas y despejas. Pero lo importante es que cuando tengas este tipo de problemas, acá consideras el potencial igual a 0 y luego haces tus cálculos como tú ya sabes. ¿Qué tal, María? ¿Ahora sí? ¿Todo claro? Sí, profesor, ahora sí. Ok, me parece muy bien.
Creo que acá hay unos problemas con tierra, o no. Vamos a ver si hay uno, ¿no? Más sencillito nomás. A ver, este puede ser, ¿eh? Este puede ser. No hay más, ¿no? Solamente esos dos problemas. Solamente dos problemas. Ya, no hay sencillitos. Acá hay, mira, acá hay otro. Mira, ahí hay el potencial en el punto A, dice. Potencial en el punto A. Acá hay conectado a tierra. Otro. Y otro. No. Otro. Ya, este voy a intentar, ¿ya? Voy a intentar este. A ver si me sale. Vamos a hacer otra página. Ojalá que nos alcance el tiempo. Nos bota el Zoom. Ok. Entonces, nos preguntan determinar el potencial respecto a tierra del punto A. ¿No? Del punto A. Ok, entonces vamos a hacer algo parecido a lo que hemos hecho. Entonces, esto es 0, este punto es 0, 0, 0, 0, 0. Acá es más 5. O sea, este potencial debe ser, en este punto debe ser 5. Ya está, 5. Y el potencial en este punto, ¿cuánto es? 5, 5, 5. La diferencia potencial tiene que ser de 3 voltios. Acá. Pero si este es 5, este potencial, ¿cuánto es? Si es 5 y la diferencia potencial es 3 voltios, este tiene que ser 2 voltios, ¿no? Para que la diferencia potencial entre estos puntos sea de 3 voltios. ¿No? 2 voltios. Ya está. 2 voltios. ¿Ya qué más? 5. Ya. 2 voltios. Ok. Entonces vamos a aplicar una ley de nodos de repente. A ver.
Voy a elegir una corriente que viene por acá. Voy a elegir una corriente que viene por acá. Y voy a elegir una corriente que de repente viene por acá. Corrientes, corriente que sale. Ya, por acá. Ya, esto es 2, mira, si esto es 2, ¿no? Entonces acá no es necesario asumir, a ver, porque si esto es 2, la corriente viene de más a menos potencial. Entonces la corriente correcta es en este sentido. Yo tengo diferencia potencial, tengo corriente. ¿Ya? Entonces hay una corriente acá. Hay una corriente que va de acá, de más a menos potencial es la corriente. Entonces viene acá una corriente. Vamos a eliminar esto. Ya, de más a menos potencial. Viene una corriente por acá. Y viene una corriente por acá, ¿no? Una corriente por acá. Entre estos nodos. Ya no sé si este es mayor potencial o menor potencial, pero vamos a analizarlo, ¿ya? Voy a asumir esta dirección de corriente. Por acá y por acá, ¿ya? Pues las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen. A ver, ¿cómo sería? Vamos a decirle que este sea I1, que sea I2, y este que sea I3. Lógico, si salen estas dos, este debe entrar. Yo creo que sí es correcto, ¿ya? Este tiene mayor potencial que este, ¿ya? Creo que sí es correcto. Entonces, a ver, ley de trayectorias. Potencial en A menos 5 y 1, pero I1 es I2 más I3. I2 más I3. Ojalá que terminemos. Esa es la corriente I1. Potencial en A, y eso lo igualo a 5. Esa es la primera ecuación, ¿no? Potencial en A menos 5 y 1 más y 3 igual a 5. Primera ecuación. La segunda ecuación. Entonces sería simplemente 5, 5, 0, 5. De más o menos potencial. 5. No hay resistencia acá. Pero lo que pasa es que acá hay otro ramal, ¿no? Acá hay otras corrientes. O sea, viene una corriente acá, pero acá hay otro ramal. Por acá hay otra corriente. Otra corriente por acá. Y otra corriente por acá. Más menos potencial, de más a menos potencial. Ya, entonces, acá no voy a plantear nada. No hay nada. Entonces, no me olvido de eso. Ya, ya, lo que sí planteo es que acá hay otra corriente. Ya, otra corriente. Por acá no puedo plantear nada. Por acá puedo plantear. Ya, entonces planteo. Sería 5 menos, ¿qué corriente viene por acá? Y sería y 1, y 2, y 3, y 4, ¿no? Y 4. Y 4. 5 menos 8 más 3 sería 11. 11 por
por y 4. Y 4. Y eso lo igualo a 2. 5 menos 11 veces I4 lo igualo a 2. Ya tengo I4, ¿no? Ya tengo I4, miren. Ya tengo I4. Ya. Entonces la otra ecuación sería acá. Acá. Entonces acá yo plantearía 5 menos 3 y 3 igual a 2. Llego a este punto. Ya tengo I3, ya tengo I4. Si tengo, ya tengo todo. Tengo I3 y tengo I4, pero bueno, ¿qué me faltaría? Me faltaría, ya, tengo I4 y tengo I3. I3. Las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen. Tengo I4, tengo I3. Esta corriente que va por acá, que es I2, potencial más. Debe haber una corriente que es por acá, ¿no? Viene por acá la corriente y circula. Circula por acá. Porque ese es potencial cero, la corriente debe ser por acá. ¿Qué corriente sería? Sería I2. Ah, mira, pero acá ya sale. Potencial en 5, potencial en 2. Entonces este potencial es 2. Ya está la respuesta. No es necesario. Esto de las ecuaciones solamente me sirve para hallar las corrientes, ¿ya? Para hallar las corrientes, el potencial en A es 2, pues mira. 0, 5, acá pierde 2, 2, este es 2. 2. Ya tienes el potencial en este punto. ¿Ya? Ya, si no me crees, vamos a comprobarlo, ¿ya? Mira, vamos a comprobarlo. Estaba haciendo por demás estas ecuaciones. Si he colocado 0, 5, ¿no? 0, 5, 5, 2, acá potencial 2, 2 acá, se debe cumplir la ley de nodos. Vamos a comprobarlo, ¿ya? Eso primero. Ya, entonces, vamos a borrar esto. Ya, vamos a borrar esto. Ya. Entonces, ya, vamos a hacerlo de nuevo. ¿Ya? Vamos a hacerlo de nuevo. Entonces, acá vamos a borrar todo esto. Ya, vamos a pegar. No, control Z, control Z. Ya, esto por acá. Vamos a borrar esto. Ya, mira. Ya, si el potencial respecto acá. Tú agarras, colocas 0 acá. 0. Acá debe ser 5. 5. 5 acá debe ser 2, ¿no? 2, acá colocas 2. Este es 2, este es 2. El potencial en A es 2. Así de fácil. ¿Sí? Más claro, ¿no? Y ahora se debe cumplir también la ley de nodos. La ley de nodos. ¿Qué quiere decir la ley de nodos? Ya, las corrientes que entran a un nodo deben ser igual a las corrientes que salen. Vamos a comprobarlo, ¿eh? Vamos a comprobarlo con la ley de nodos. Ya, para eso voy a elegir, por ejemplo, ya, se me ocurre, por acá viene una corriente, por acá viene otra corriente, por acá viene otra corriente. Viene corriente, y por acá debe salir una corriente. Ya, viene una corriente acá, viene una corriente acá. No, de más a menos, me estoy palteando. Este es, ya, de nuevo, con rojito las corrientes. Ya, mira. Entonces 0, 0, 5, ya. Vamos a repetir desde el inicio. Voy a cortar este video. Ya, comenzamos.
Muy bien, entonces mira, comienzo colocando 0, acá 0, ya me queda 10 minutos. Ya, coloco 0 acá coloco 5, acá coloco diferencia potencial es 3, así que acá coloco 2, este 2 se traslada acá, 2, 2, este es potencial en 2. Ya tengo la respuesta, 2 voltios. Así sería. ¿Ya? Eso es considerando potencial 0 acá. Ahora, se debe cumplir también la ley de nodos. ¿Qué quiere decir la ley de nodos? Las corrientes que entran deben ser igual a las corrientes que salen. Entonces, como tengo las diferencias de potenciales, por ejemplo, la corriente va de más a menos potencial. De más a menos. Entonces acá viene una corriente. Viene una corriente por este ramal. De más a menos, acá viene una corriente por este ramal. De más a menos, acá viene una corriente por este ramal. De más a menos, por acá viene una corriente por este ramal. Y de más a menos, por acá viene una corriente por este ramal. Ya, mira. Vamos a ver si está bien nuestro cálculo, ¿no? Nuestro cálculo. Ok, entonces acá tendríamos la corriente por acá, la corriente por acá, la corriente por acá, la corriente por acá. Ya. Ok. Tengo esta corriente, tengo esta corriente. Ya. Viene por acá, viene por acá, viene por acá. Por acá. Ya debe salir una corriente, ¿no? Dos que entran, una que sale. Dos que entran, y acá hay una que sale. Viene acá la corriente. Lo que entra debe ser igual a lo que sale. Entonces acá, correcto, mira. Ahí están los sentidos de la corriente. Entonces, una corriente debe irse a tierra, ¿no? Este debe ser el sentido del circuito. De más a menos potencial, de más a menos. En este caso, lo que entra es igual a lo que sale. Vienen dos corrientes, viene por acá, más, viene por acá, de más a menos. Y por acá fue una corriente. Entonces, ese sería el diagrama para este problema. ¿Ya? Entonces, la diferencia potencial en el punto A simplemente sería 2 voltios. Profe, la ley de nodos también se debe comprobar, ¿no? Se debe comprobar. Ya, vamos a comprobarlo, ¿ya? María, mira. A ver. Esta diferencia potencial es 2 y la resistencia es 11. ¿Cuánto es? Ya, voltaje sí por R. Voltaje es 3 I por R. El R es 11. O sea que este I, vamos a llamarle I1, sería 3 onceavos. ¿Cuánto es 3 onceavos? Creo que no antes que se acabe el tiempo. 3 entre 11 sale 0.27. 0.27. Ya tenemos la corriente acá. Ya, esta corriente que viene por acá. Ya, diferencia potencial 3. B es I por R. O sea que acá tiene que ser 1, ¿no? 1 amperio. Diferencia 3 voltios. I por R. 1 amperio. Ya tenemos que este vale 1 amperio. Este vale 0,27 aproximado. 27, 27, 27. ¿Ya? 1 amperio. Acá, ¿cuánto mide esta corriente? 3 entre 5. 3 entre 5. 0,6. Por acá es 0,6. ¿No? 3 entre 5 es 0,6. Este es 1. Esto no sé. Esto tampoco sé. Ya, pero ya, acá sí. 2 entre 3. ¿Cuánto es 2 entre 3? 2 entre 3. 0,6. No, acá 0,6. 0,6. 0,6. 0,6, 0,6. Quiere decir que esta corriente es 0. Que esta corriente es 0. Mira. Si acá es 0,6 y acá es 0,6, esta corriente es 0. Por acá no circula corriente. Por acá no circula corriente. Entonces, como no circula corriente por acá, viene 1 amperio y esta corriente debe ser por acá, 1 amperio. Si este es 1 amperio, 1 amperio viene por acá, 1, 1,
Y acá 0,27, por acá debe subir. Debe subir. 0,27 más 1 es 1,27. 1,27. 1,27 entra acá. Acá es 1, 1,6. Las corrientes que entran es igual a 1,27 más 1,6. Eso es 2,87. Menos 1. 1,87. Entonces por acá es, esta corriente es 1,87. Que viene por acá. 1,87. ¿Cómo me di cuenta que esto es 0,6 y esto es 0,6? Entonces este debe ser 0. Por acá no debe subir nada. Las corrientes que entran igual las corrientes que salen. Por acá baja 1. 1 viene por acá 1. 1 más 0,27 es 1,27. Entonces acá por acá debe sumar 0,87. 0,87 y llega a este nodo y debe salir, ¿no? 1,87 más 0,6. 87 más 0,6. Y la corriente por acá es 2,47. ¿Dónde es mayor la corriente? Mira, analicemos acá. Por eso es bien peligroso que tú conectes un circuito a tierra. Tú cuando agarras la corriente, tú estás acá, ¿no? ¿Qué pasa cuando agarras la corriente? La corriente circula, la mayor corriente circula por tu cuerpo, porque mira el circuito. Entonces te electrocutas, porque estás conectando a tierra todo el circuito, el potencial que hay acá. Entonces mira, la mayor corriente es si tú agarras estos cables y lo conectas a tierra, porque tú eres como un conductor, circulan 2,47 amperios. ¿Ya? Eso te mata, ¿eh? Te puede matar. ¿No? Te puede matar. ¿Qué tal, María? ¿Lo entendiste? ¿Más o menos? Más o menos. Ujú. Ya, así más o menos, ¿no? Pero lo importante es el potencial. El potencial sí está facilito, ¿no? 2 voltios, al toque nomás. Pero esto es la ley de corrientes. Las corrientes que entran igual a las corrientes que salen. 0,6, 0,60, acá es 1, 1, 1, debe venir por acá, 1, 1. 1, 0,27, 1,27 viene en este sentido, 2,87 y acá la máxima corriente, 2,47 amperios. Muy bien, María. Entonces, creo que tú nomás estás, los demás también están, pero han llegado tarde. Entonces sería 2,47. Por eso es peligroso que se conecten a un circuito a tierra, ¿no? No los puede matar, pero los va a electrocutar bien, porque la diferencia potencial en los ¿cómo se llama? En las instalaciones eléctricas, más o menos es 120 voltios, ¿no? 120 voltios. Pero lo que sí, sobre todo para las fuentes de energía, si agarras de toma corriente, es poca la corriente, no te mata. Pero si agarras de la caja, ahí sí, ten cuidado, ahí sí, esa sí te puedes llevar al otro mundo. Mucho cuidado, viejitos. Nunca, bueno, siempre, bueno, yo hago instalaciones eléctricas, ¿eh? En mi casa, acá, he aprendido, ¿no? A hacer, yo hago, pero ya, siempre bajan la palanca, los interruptores, y ahí recién, con seguridad, y siempre con guantes, ¿no? Con guantes y también instrumentos que sean aislantes. Por ejemplo, los alicates que tengan mango de goma, y los desarmadores que tengan también mango de goma, ¿no? Entonces, miren, la mayor cantidad de energía, de corriente, está cuando tú conectas a tierra, en este ramal. Porque la diferencia potencial acá es 0. Entonces, ¿se dan cuenta? Este problemita nos sirve, ¿eh? Nos sirve. Muy bien, chicos, entonces eso sería todo por hoy. Doy por terminada la clase. Ahora vamos a ver que se conecten los maestros para que hagan su clasecita. Control R, voy a terminar de grabar. Al R. Al R.